Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Vamos a continuar con nuestra segunda clase de Sagrada Escritura, nada más que en esta ocasión toca turno al Evangelio según San Mateo. Es un evangelio que hemos venido estudiando de manera paulatina, pero sobre todo con la intención de que nos quede claro cuál es el mensaje central de este evangelio. Yo creo que cada uno de los autores bíblicos tenían una intención. ¿Y cuál era esa intención? Bueno, crear, generar una comunidad donde no hubiera un opresor ni un oprimido. Nosotros, como cristianos del siglo XXI, también estamos llamados a un cambio, pero este cambio, como les he dicho más de una vez, no se encuentra en las estructuras. El verdadero y auténtico cambio está en el interior de cada uno de nosotros. Ojalá pues que a través del estudio de esta Sagrada Escritura que estamos llevando a cabo en sus diversas materias, nosotros caigamos a la cuenta del cambio que tenemos que hacer ya. Esto es urgente, si es que verdaderamente queremos ser felices, si es que verdaderamente queremos ser dichosos o bienaventurados. Hoy vamos a continuar en el Sermón de la Montaña, ya casi lo estamos finalizando, pero vamos a ver qué enseñanzas se nos está proponiendo a través de este Evangelio, el Evangelio según San Mateo, que evidentemente el autor sagrado escribió para una comunidad muy determinada, con sus propias confusiones, con sus propias vicisitudes, con su propia problemática, es muy cierto. Pero para nosotros la palabra de Dios es vigente, es válida hasta el día de hoy, y resulta la resultante que también nosotros nos encontramos en esas mismas inquietudes, en esas mismas interrogantes, en esas mismas vicisitudes. Así que vamos a disfrutar la enseñanza del día de hoy. Vamos a continuar con el Evangelio de San Mateo a partir del capítulo 7. Ya estamos prácticamente en el final del Sermón de la Montaña, donde el autor sagrado, pretende modificar conciencias, pretende modificar corazones, pretende sobre todo que esta comunidad que se jacta o que se dice cristiana realmente sea auténtica, sea coherente. Así también para nosotros. En el momento mismo que aceptamos estudiar la Sagrada Escritura, tenemos que estar muy conscientes que estamos aceptando entonces que de mi parte habrá un cambio que va a beneficiar en primer lugar a mi persona, en segundo lugar a mi familia y en un tercer lugar a mi sociedad. Yo creo que es la única manera en la que nosotros podemos realmente decir he estudiado Sagrada Escritura. Así que voy a remitirme a la página 8 de su manual. De hecho, desde la página 7 hasta la página 10, yo les he dicho que el autor de este manual, que es el padre Eduardo Michel Flores, nos ha dejado claramente ahí en ese inciso, el inciso C, quiénes son los destinatarios. Los destinatarios del Evangelio de Mateo, por supuesto. Y bueno, es una comunidad, como ya les dije, con su propia problemática. Sin embargo, a mí me interesa recalcar lo que dice en la página 8, en el segundo párrafo de arriba hacia abajo. Dice, en una lectura ingenua del Evangelio, puede parecer que Mateo ha tratado de reflejar solo una visión histórica de los discípulos que siguieron a Jesús. Pero con una mirada más penetrante, se puede descubrir fácilmente que el comportamiento de estos refleja también la situación de la comunidad que el autor tiene delante. Es decir, el autor sagrado, independientemente de que considere a esa comunidad que vivió en los tiempos de Jesús, independientemente de ello, él sabe perfectamente bien que la comunidad que tiene frente a él es una comunidad que está en una problemática, que está envuelta en una dificultad y que él siente la necesidad de esclarecer, él siente la necesidad de testimoniar y siente la necesidad de decirle a esta comunidad que está empezando, porque obviamente es una comunidad primitiva, que está empezando a esclarecerles y a determinarles qué es el auténtico cristianismo, como en su momento lo hará San Pablo también en su carta a los romanos. Bien, dice más adelante, lo mismo ocurre con la presentación de Jesús. Se trata de una figura del pasado que desempeñó una función única en la historia de la salvación,
pero al mismo tiempo es el Señor resucitado que está presente en la comunidad. Los discípulos son ciertamente figuras históricas del pasado, pero al mismo tiempo reflejan en muchos de sus rasgos la situación de la comunidad posterior. Aquí viene lo importante. A través de ellos, Mateo propone un modelo de creyente y de comunidad. Con relación al creyente, fíjense lo que va a proponer Mateo. Dice, el creyente, el discípulo es el que entra en relación con el Jesús terreno y descubre cómo aquellos que le acompañaban, las exigencias que lleva consigo seguirle. Con relación a la iglesia, que es una comunidad de los discípulos, no es otra cosa que la continuación de aquel grupo de los que seguían a Jesús. Entonces, discípulo y comunidad. El discípulo entonces tiene que reconocer en aquellos que siguieron a Jesús las dificultades que conlleva seguir en el presente a Jesús. No va a ser fácil. ¿Por qué decimos que no va a ser fácil? Porque ya lo dijimos en su momento, seguir a Jesús tiene implicaciones, y una implicación puede ser que el querer yo seguir a Jesús me tiene que provocar un cambio en mi persona, una actitud, por ejemplo, un gesto, una manía que yo tengo o una mala costumbre. Vamos a pensar en alguien que es bebedor, que le gusta el alcohol. Si éste realmente quiere convertirse en un verdadero discípulo de Jesús, en un verdadero cristiano, él sabe perfectamente bien que tiene que dejar ese vicio para poder entrar en esa dinámica. De lo contrario, no sería coherente. Pero cada uno de nosotros tenemos una debilidad y sobre ella tenemos que ir para poder decirnos o jactarnos como verdaderos cristianos. No es fácil. También en la página número 10, en el segundo párrafo de arriba hacia abajo dice, es una comunidad ya asentada y con cierta organización, pero no olvida nunca la itinerancia y el desprendimiento de Jesús. Es más, se siente cautivada por ese estilo de vida que ve encarnado en los profetas de su comunidad. En aquella situación histórica, concreta, supieron comprender el proyecto de Jesús y poner en práctica su estilo de vida de una forma propia, distinta en muchos aspectos a otras vivencias del cristianismo naciente. Numerosos escritos procedentes de la región de Siria, por ejemplo, la Didaché o las cartas pseudo-clementinas del siglo III, dan testimonio de este estilo propio que perduró hasta el siglo III después de Cristo, claro. Se caracterizaba por la vivencia radical de la pobreza, y las renuncias, a ejemplo de Jesús, que vivió sin familia, pobre y siempre en camino. Ser cristiano consistía para aquellos más en un estilo de vida que en una doctrina. Hasta ahí lo que dice nuestro manual. Bien, esto fue lo que pretendió el autor sagrado del Evangelio de Mateo para la comunidad de aquel entonces. Pero resulta la resultante que nosotros en el presente somos lectores también del Evangelio de Mateo. Por lo tanto, siguen siendo válidas las pretensiones del autor sagrado. También para nosotros en la actualidad seguir a Jesús conlleva desprendernos de los apegos que pueden ser emocionales o pueden ser materiales. Les comparto brevemente una charla que tuve por ahí con una persona, ahora que ando pues de taxista, ¿verdad? Es una experiencia para mí nueva, créanmelo.
pero es una experiencia gratificante, aunque cansada, he de admitirlo. Conoces a muchísima gente, de todas las clases, si tú quieres, y con una problemática distinta. Sube una joven de 25 años y esta joven empieza a platicarme poco de su vida, lo que estaba atravesando en ese momento. Y bueno, esta persona ha sufrido bastante con su pareja, al grado que la ha golpeado. Estaríamos hablando pues de una violencia intrafamiliar. Y bueno, en la charla yo me atreví a preguntarle, dije, bueno, ¿y tu pareja es la primera vez que te golpeó, supongo? Estaría ebrio, estaría drogado, algo pasaría, ¿no? Y ella muy tranquila me dice, no sé si es la cuarta o la quinta vez que me golpea. Dios santo. En mi interior dije, ¿es en serio esto? ¿Es en serio que esta mujer sea capaz de no abrir los ojos y darse cuenta que lo que está viviendo no es lógico? Pero después caí a la cuenta que esta mujer vive un apego. Y por vivir ese apego emocional a este agresor, ella no es capaz de tomar una decisión. Por lo tanto, quiero pensar cuántas personas no nos encontramos en cierto apego y este no me deja ser feliz. Este apego, sea emocional o sea material, no me deja ser cristiano. Fíjense lo que dice nuestro manual, Repito. Dice, los diversos escritos, como la Didaché o las cartas pseudo-clementinas o hechos apócrifos, dan testimonio de este estilo propio que perduró hasta el siglo III, después de Cristo. ¿De qué estilo estamos hablando? El estilo de vida que nos viene a proponer Jesús. Dice que este estilo de vida se caracterizaba por la vivencia radical de la pobreza. De ahí que uno de las promesas para el religioso, la religiosa, incluso para el sacerdocio, es la pobreza, castidad, obediencia, pero la pobreza. Dice, las renuncias a ejemplo de Jesús que vivió sin familia. Pobre y siempre en camino. Como una síntesis, dice, ser cristiano consistía para ellos más que un estilo de vida, más en un estilo de vida que en una doctrina. Así que, con esta anécdota que les acabo de compartir de esta joven de 25 años, con un hombre de casi 45 años, dices, híjole, o sea, voy a orar por ti, claro está, porque lo que tú estás viviendo no está bien. Es un ilógico. Pero a fin de cuentas quedó claro y quedó de manifiesto que vive un apego emocional con alguien que de alguna manera es su agresor. ¿Por qué? Porque ella misma decía, bueno, es que lo quiero. Dios santo, o sea, escuchar eso dije, no, espérame, o sea, creo que esto es demasiado. Y si lo quieres, entonces pensé hasta en un título para un libro, ¿no? Extraño a mi agresor. Queda para el análisis. O sea, yo no sé si me estoy dando a entender, compañeros, cuáles fueron las pretensiones del autor del Evangelio de Mateo con relación a la comunidad que él tiene frente, ¿sí? Y cuál es la propuesta para nosotros cristianos del siglo XXI de este mismo Evangelio de San Mateo.
Porque a fin de cuentas, lo he dicho desde el principio, esto es una propuesta. Tú decides, tú siempre vas a tener la última palabra. O te conviertes en un protagonista o te quedas siendo espectador. Eso va a depender de ti y solamente de ti. Entendido esto, a manera de introducción, vámonos a nuestra Biblia y vamos a buscar rápidamente el Evangelio de Mateo, capítulo 7, porque ahí nos quedamos. Capítulo 7, versículos del 1 al 12. Es la tercera parte que estamos estudiando de esta tercera parte de lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. Y el autor sagrado, como ya les decía la semana pasada, gusta por utilizar el número 3, porque en 3 dichos, nuevamente, nos hace una propuesta. El primer dicho comienza en el capítulo 7, versículos del 1 al 5. El segundo dicho está nada más en el versículo número 6. El tercer dicho comienza del versículo 7, hasta el versículo 11. Y el versículo 12 es como una síntesis de todo lo que nos ha venido diciendo con relación a Jesús, la Torá y los profetas. Es como la cereza del pastel, lo último que va a decir, la llamada regla de oro. Bueno, vamos a la primera propuesta, al primer dicho, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Comienza diciendo Jesús lo siguiente: no juzguen para que Dios no los juzgue, porque Dios los juzgará del mismo modo que ustedes hayan juzgado, y los medirá con la medida que hayan medido a los demás. ¿Cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? ¿O cómo dices a tu hermano, deja que te saque la basura del ojo si tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la basura del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. En esta primera propuesta que nos hace el autor del Evangelio de Mateo en el capítulo 7, queda claro la relación que debe de tener el creyente entre su prójimo y Dios. Nosotros ya estudiamos en las bienaventuranzas, si ustedes recordarán, en el capítulo 5, versículo 7, dice: dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Es decir, el creyente en Jesús, el seguidor de Jesús, tiene que tener una característica. ¿Cuál es esa? Saber perdonar. Que eso también nos lo enseñó en el rezo del Padre Nuestro. Dice el capítulo 6, versículo 12, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, una característica dentro del auténtico y verdadero cristianismo es no ser duros con nuestro prójimo a la hora de corregirlos. Porque muy probablemente nosotros estemos en la misma circunstancia o peor aún. De ahí el ejemplo. Te estás fijando en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, pero no te fijas en la viga. Una viga, no sé si la conozcas en la construcción, por ejemplo, y sobre todo en la antigüedad, la viga que se utilizaba para poner precisamente, para construir las casas, los techos sobre todo, pues eran troncos. Entonces ve la dimensión. Una astilla es una cosa pequeña. Una viga tapa toda tu visión. Entonces, ¿cómo tú, ciego, quieres hacer que el otro vea? Primero mira tú, para que puedas hacer al otro que vea. Esto que está escribiendo el autor del Evangelio de Mateo me hace suponer que entonces la comunidad a la que se dirige era una comunidad que se criticaba entre sí.
que se murmuraban entre sí, que se calumniaban entre sí. Yo creo que el autor del Evangelio de Mateo detectó esa problemática y por eso con este dicho de Jesús les dice, tranquilos, tú no le digas al otro que es un perezoso cuando tú ni siquiera eres capaz de hacer nada por ti mismo. Eso es lo que le está diciendo. No seas duro con tu prójimo. Entonces es muy importante que nosotros vayamos entendiendo estas propuestas que nos está haciendo el autor del Evangelio de Mateo en este cristianismo del siglo XXI, porque también tendemos a criticar a las personas. De ahí lo que Jesús le dijo a aquella adúltera, según la presenta el Evangelio de Juan, cuando dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y dice el Evangelio que empezando por los mayores, fueron tirando su piedra al piso. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos también tenía problemas. Así pues, la enseñanza de hoy es muy clara. No juzgues a nadie cuando tú tal vez estás en el mismo o peor aún el problema que tu hermano. Vamos al segundo dicho, que es solamente el versículo 6. Bueno, antes de entrar al versículo 6, quiero compartirles lo que también nos propone el Papa Francisco en este documento, que es una exhortación: alégrense y regocíjense. En la página 47, fíjense bien, en la página 47, en el punto 104, dice el título, el culto que más le agrada. O sea, el culto que más le agrada a Dios, para que se entienda. Dice el artículo 104, podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración, o únicamente cumpliendo algunas normas éticas. Dicho de paso, es verdad que el primado es la relación con Dios. Y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los demás. La oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. Nuestro culto agrada a Dios cuando allí llevamos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el don de Dios que recibimos en Él se manifieste en la entrega a los hermanos. Continúa en el 105. Por la misma razón, el mejor modo de discernir si nuestro camino de oración es auténtico será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la luz de la misericordia. Porque la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Ella es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Quiero remarcar una vez más que si bien la misericordia no excluye la justicia y la verdad, ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Ella es la llave del cielo. Artículo 107. Quien de verdad quiere dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele santificarse para que su existencia glorifique al Santo, está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia. Es lo que había comprendido muy bien Santa Teresa de Calcuta. Dijo, si tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas. Pero Él baja y nos usa, a usted y a mí, para hacer su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos.
Él. Depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás. Hasta ahí lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, antes de entrar al tercer dicho de Jesús del Evangelio de Mateo, capítulo 7, repito, la propuesta que nos está haciendo el autor del Evangelio de Mateo en este capítulo 7 es a no ser tan duros con nuestro prójimo, a no ser tan críticos, severamente críticos con ellos por algún problema o debilidad en el que se encuentren, porque nosotros podemos estar peor todavía. Acuérdense lo que Santiago en su carta decía por ahí: la verdadera religiosidad a los ojos de Dios o el verdadero culto que le agrada a Dios, pues prácticamente nos dice que son dos: ayudar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y a permanecer santos. Eso es lo que propone el autor de la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 22, por ahí más o menos. El segundo dicho que tenemos en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo dice así: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los puercos, no sea que las pisoteen, se enfrenten a ustedes y los destrocen. Palabra del Señor. Este versículo 6 es muy duro, pero tiene unos destinatarios. ¿Quiénes son estos destinatarios para este dicho? Son definitivamente los paganos, son los sin Dios, son aquellas personas que, a pesar de que se les está hablando de Dios, no quieren aceptar el mensaje de salvación. Por lo tanto, la invitación que se nos hace o que les hace el autor sagrado a sus destinatarios: no pierdas el tiempo con gente que no quiere, no que no puede, fíjate bien, que no quiere. A mí se me viene a la mente ahorita una frase de San Juan Pablo II, se le atribuye a él, pero me es muy lógica, me provoca mucho esa frase, que dice así: no hay peor cárcel que la de un corazón cerrado. Nosotros tenemos muchos dichos, y también hay aquel que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ustedes y yo somos testigos del amor de Dios, porque existimos, porque vivimos, porque tenemos una familia, porque tenemos dónde vivir y porque tenemos que comer. Eso definitivamente demuestra que Dios existe. ¿Y por qué? Porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero hay gente que con todo y esto es capaz de negarle. Por lo tanto, la invitación es que en la medida de lo posible, si tú ya hiciste tu trabajo, si tú ya demostraste a través de tu fe y tu fidelidad al único Dios verdadero, y aquella persona no quiere cambiar, entonces aléjate. No tiene caso. No nos desgastemos más, porque es una persona que está cerrada, ensimismada, y esto lo único que nos va a provocar es enfado. Esto es lo que quiere decir este segundo dicho: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los puercos, no sea que las pisoteen, se enfrenten a ustedes y los destrocen. Yo estoy casi seguro que tú quisieras que más de alguna persona viera, escuchara esta clase, o cualquier a otro evangelizador que lo escuchara. Tú es lo que quisieras en tu interior. Ay, cómo quisiera que fulanito escuchara esto, cómo quisiera que ahorita estuviera fulanita para que entendiera esto. Pero no es así, y no va a pasar así. Recuerda que la revelación de Dios es progresiva y que Dios es respetuoso de la libertad del hombre. Dios no va a obligar a nadie. Esta persona, tarde que temprano, entenderá su error, comprenderá y regresará, así como lo hizo el hijo pródigo según el Evangelio de Lucas. Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. El mismo discurso escatológico de Mateo en el capítulo 25 dice por ahí:
Dichoso el siervo que cuando venga su amo lo encuentre haciendo lo que debe. Hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Demos fe y testimonio de que Dios existe y la otra persona, si quiere, lo acepta y si no, no lo acepta. Eso no nos tiene por qué perjudicar. Si es que ya nosotros hicimos nuestro trabajo, repito, si es que ya hicimos nuestro trabajo. El tercer dicho, que va del versículo 7 al versículo 11, tiene 3 imperativos. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá. 3 imperativos. ¿Qué nos quieren decir estos 3 imperativos? Confía en Dios, cree en Dios, ama a Dios, entrégate a Dios. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama, Dios le abre. Es increíble que aquella primitiva comunidad cristiana a la que se dirige el autor sagrado tuviera sus dudas. Es increíble, pero también es razonable. ¿Por qué? Porque tanto aquella comunidad como nosotros en la actualidad estamos inmersos en un mundo cultural. Por ejemplo, el nuestro es un mundo globalizado, un mundo en el que estamos viendo cosas que no habíamos visto o que no habíamos imaginado y lo estamos viviendo. Y entonces en este mundo pragmático que estamos viviendo se está apostando más en el yo interior, en el Dios interior que tú tienes, como algunos así lo afirman, que en el Dios único y verdadero. Hoy se busca potenciar el interior humano sin tomar en cuenta a Dios. Y nos han vendido la idea de que nosotros podemos hacer lo que queramos al margen de Dios. Y eso es totalmente falso. El cristiano no puede vivir sin Dios. Todo lo hace con mira a Dios. Pero, repito, el mundo globalizado que estamos viviendo nos hace ver que nosotros solitos podemos hacer lo que queramos. Por eso aquí el autor sagrado insiste: pidan, busquen, llamen, y Dios, como un Padre providente, estará presto a auxiliarnos. Dice más adelante, Dios le abre. Dice, versículo 9, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo dará cosas buenas a los que se las pidan? Bien, nada más que hay que hacer una advertencia. Dios ya sabe lo que necesitamos y lo tenemos, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado casa, comida y sustento. Dios lo sabe y Dios nos lo da. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir? ¿Qué es lo que hay que buscar? Lo que hay que pedir y lo que hay que buscar es la sabiduría para poder acatar los lineamientos o las ordenanzas de Dios para poder vivir en santidad. Eso es lo que hay que pedir. No confundamos esto. Entonces le voy a pedir a Dios que me diga qué número es el de la Lotería Nacional, el ganador. No, no es eso. Entonces le voy a pedir a Dios que haga que mi esposo o mi esposa me ame más. No, tampoco. Decía mi abuela, y decía bien, Dios no endereza jorobados. Entiéndase. ¿Qué es lo que le voy a pedir a Dios? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Cómo hacerle para poder vivir los preceptos de Dios? Porque en la medida que yo viva los preceptos divinos, es en la medida que mi vida se arregla, es en la medida que mi vida se compone.
Voy a compartirles lo que dice el mismo documento, pero nada más ahora sería en la página 70, capítulo 5, se titula Combate, Vigilancia y Discernimiento. Y voy al artículo 162. Dice: la palabra de Dios nos invita claramente a afrontar las acechanzas del diablo y a detener las flechas incendiarias del maligno. No son palabras románticas, porque nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante. Quien no quiera reconocerlo se verá expuesto al fracaso o a la mediocridad. Para el combate tenemos las armas poderosas que el Señor nos da. ¿Cuáles son? La fe, que se expresa en la oración, la mediación de la palabra de Dios, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero. Si nos descuidamos, nos seducirán fácilmente las falsas promesas del mal. Porque, como decía el santo cura Brochero, ¿qué importa que Lucifer os prometa liberar y aún nos arroje al seno de todos sus bienes, si son bienes engañosos, si son bienes envenenados? Continúo en el artículo 163. En este camino, el desarrollo de lo bueno, la maduración espiritual y el crecimiento del amor son el mejor contrapeso ante el mal. Nadie resiste si opta por quedarse en un punto muerto, si se conforma con poco, si deja de soñar con ofrecerle al Señor una entrega más bella. Menos aún si cae en un espíritu de derrota, porque el que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. Hasta ahí lo que dice el Papa. Pues bueno, de esas propuestas que hemos visto, de lo que nos dice el Papa Francisco en este documento, pues que se llama Alégrense y regocíjense, la reflexión parte precisamente de lo que nos está diciendo en este caso el Evangelio de San Mateo, en el versículo 7 del capítulo 7. Pidan, busquen, llamen. Son 3 momentos en los que se nos está exhortando a una confianza plena en Dios. Pero pedir sobre todo lo que necesitamos para que podamos vivir una vida de santidad, podamos cumplir los preceptos de Dios y, como les decía hace unos momentos, se pueda arreglar nuestra existencia. Esto es lo que encontramos pues en este tercer dicho del capítulo 7 de Mateo, versículos del 7 hasta el número 11. Ya el versículo 12 pues prácticamente es como la síntesis de todo lo que venimos estudiando. Acuérdate que en el capítulo 5, versículo 17 comenzamos esta sección, que dice: no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y la de los profetas. Dice Jesús: no he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Entonces Jesús nos viene a enseñar precisamente cómo es que el cristiano se debe de comportar y cómo debe de profundizar tanto en la enseñanza de la ley como la propuesta de los mismos profetas que hicieron en su tiempo. Por eso la semana pasada hablábamos de la espiritualidad
de los profetas. Y en ese sentido, en ese orden de ideas, estamos terminando pues estas tres propuestas en estos tres dichos de Jesús del capítulo 7. Y el versículo 12 pues viene como a hacer una síntesis, porque dice: así pues, traten a los demás como ustedes quieran que ellos los traten, porque en esto consiste la ley y los profetas. Fíjense que esta propuesta que nos está haciendo aquí el Evangelio es algo que ya se venía llevando incluso en la cultura grecorromana, en la cultura judía, en la cultura hinduista o en el confucianismo, porque es un principio, diríamos, casi humano. Trata a los demás como quieras que te traten. Esa es la famosísima regla de oro. Si tú quieres que te traten bien, entonces trata bien a los demás. En ese sentido, es como la síntesis de todo lo que venimos estudiando. La espiritualidad de los profetas, que también en su momento estudiamos, yo les decía, la enseñanza del profetismo de Israel es que el cambio no está en las estructuras, el cambio está en el interior de nosotros. En cada uno de nosotros está el auténtico y verdadero cambio. Entonces, si cambio yo, mi entorno en automático va a cambiar. Si yo trato de manera ejemplar a los demás, ellos también me van a tratar de manera igual. Entonces, en esa medida o en ese orden de ideas, el mundo que vamos a estar viviendo va a ser un mundo de paz, un mundo de igualdad. No sé si lo estamos comprendiendo, no sé si lo estamos asimilando, porque, repito, la comunidad a la que se dirige Mateo es una comunidad que está confundida, hasta cierto punto es una comunidad que está haciendo las cosas mal, se está dejando llevar por esto, se está dejando llevar por aquello. Y entonces el autor sagrado, de manera magistral, está desarrollando su escrito para que estas personas entiendan lo que implica ser un verdadero cristiano. Yo quiero pensar que estas propuestas que está haciendo el autor del Evangelio de Mateo se están llevando ya a cabo acá en el libro de Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 42, vamos a darle otra relectura a este texto porque lo hemos leído muchas veces, pero fíjense bien lo que dice aquí. Capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículos del 42 y siguientes, dice: los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Con perseverancia acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Esto que yo acabo de leer es como un retrato fiel de aquella comunidad que entendió, asimiló lo que es el auténtico y verdadero cristianismo y lo está llevando a la praxis. Por eso dice aquí, alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Es decir, gente que los conocía, gente que los veía, quería participar de esa asamblea, quería ir con ellos. ¿Por qué? Porque veían en esta primitiva comunidad cristiana algo que no se encontraba en las demás comunidades. Vamos a pensar desde un saludo afectuoso. Yo siempre les he hecho esta demarcación. ¿Qué pasa cuando vas a misa, por ejemplo? A veces el sacerdote, y tiene que hacerlo así porque no le queda de otra, antes de dar la bendición, da los avisos parroquiales. ¿Tú te has puesto a pensar por qué da los avisos parroquiales
antes de la bendición y no después de la bendición? Por una sencilla razón. La gente nada más está esperando la bendición para irse rápido. Porque no es capaz de quedarse ni un minuto más a escuchar. Ya se acabó, vámonos. ¿Cuánto más se va a quedar afuera en el atrio para fraternizar, para dialogar, para saludar a sus vecinos? Ni se conocen en muchos casos. Y ese no era el ideal. Una comunidad que vive los ideales cristianos es una comunidad que se antoja. Por eso muchos sacerdotes optan por, antes de la bendición, dar los avisos. Porque si lo hago después, la gente ya se fue. ¿Esto es antilitúrgico? Es muy probable que sí. Pero también no tienen otra opción. Porque si se los dejamos en unas notas o en unas hojitas para que ahí vean los avisos de tu parroquia, ni los van a leer. Entonces el sacerdote tiene que hacerlo en momentos estratégicos. ¿Y qué momento? Pues antes de la bendición. De no ser así, la gente no se entera de lo que pasa en su parroquia. Bueno, entonces espero que se entienda. De alguna manera, la propuesta que se nos está haciendo aquí ya al final trata a los demás como quieren ser tratados. Sería bueno pues que cuando nosotros saliéramos de misa nos quedáramos a fraternizar, a platicar como una verdadera familia cristiana, de tal manera que los demás quisieran integrarse, como lo vimos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Trata a los demás como quieras que te traten. Entonces, si nosotros llegamos a ese ideal, el mundo sería diferente, el mundo sería totalmente otro. Y bueno, pues a partir ya del versículo 13 hasta el versículo 23 del capítulo 7 de Mateo, ya vienen 3 exhortaciones, otra vez el número 3 que gusta el autor sagrado por utilizarlo, y ya viene el final del versículo 24 hasta el 28, 29, y ya terminaríamos el capítulo número 7. Vamos a dejarle hasta aquí. No quiero dejar a medias estas 3 propuestas y la conclusión del Sermón de la Montaña. Lo veremos la próxima clase y ya para pasar a otra sección, al discurso o al discurso prácticamente de los milagros de Jesús. Vamos a dejarle hasta aquí. Yo les agradezco mucho pues el favor de su atención y pues la próxima semana continuamos con el estudio del Evangelio de San Mateo, ya al final del capítulo 7. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber a través de los medios que ya saben. Muchísimas gracias.